Hola chicos, tengo un cordial saludo de parte del profesor Brian. En esta oportunidad desarrollaremos un tema de filosofía llamado la ontología. Como habíamos visto en las clases anteriores, habíamos hablado de que la filosofía, para que pueda abarcar en el estudio de toda la realidad, ha desarrollado distintas ramas, ¿no? Habíamos mencionado la ontología, habíamos mencionado también la antropología filosófica que estudia al hombre, la, la axiología que estudia el valor, la ética que estudia la moral y todas estas disciplinas. Ahora nos vamos a concentrar en una de ellas, la ontología. ¿Sí? ¿Qué era más o menos la ontología? Te dije que te puedes apoyar en la etimología de las palabras. Logos, estudio o teoría, y onto, que significa ser. Si juntamos las palabras, viene a ser la teoría del ser o el estudio con respecto al ser, ¿no? Y te pongo acá una definición, ¿no? Disciplina filosófica que estudia o problematiza sobre el ser, sobre el ser. ¿Qué vamos a entender por el ser? Primero, el ser viene a ser una palabra netamente filosófica, lo vamos a encontrar solamente en este ámbito, ¿no? En este ámbito. Y otra viene a ser de que por ser vamos a entender la esencia de las cosas, lo fundamental, lo que hace que las cosas sean eso. ¿Sí? Y claro, y la filosofía no se preocupa de cosas particulares, sino de cosas generales. ¿Cuál es la esencia de la realidad? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el fundamento? Ah, eso es importante. Esas dos cositas hay que tenerlo presente cuando estudiamos el ser, término netamente filosófico. Muy bien, eh, lo que va a plantear la ontología principalmente va a ser el estudio. ¿Cuál es el fundamento de la realidad? Algunos dirán que es la materia, otros dirán que es la idea. Y acá aparecen ya empezamos a mencionar a los filósofos. ¿Sí? Primero, hay un filósofo llamado Platón que habla que el fundamento de la realidad viene a ser la idea, lo más fundamental, lo más vital, viene a ser la idea. Y vamos a poner, la idea viene a ser el fundamento, la idea, la idea. Luego, hay otro filósofo también llamado Engels, que plantea que el fundamento de la realidad no puede ser la idea, sino es la materia, es lo concreto, lo que es observable, es la materia. ¿Sí? Muy bien. De acuerdo a la posición de cada uno de estos filósofos, es donde se desarrollan las corrientes. Si este filósofo plantea que es la idea, se va a desarrollar una corriente idealista y todos los que le van a seguir. Engels plantea que el fundamento es la materia, se desarrolla el materialismo. ¿Sí? Se están generando dos campos al momento de entender cuál es el fundamento de la realidad. Muy bien. La pregunta cardinal, vital de esta disciplina viene a ser la siguiente. ¿Qué es primario? ¿La materia o el espíritu? ¿Sí? Muy bien. Al responder esta pregunta, nos vamos a posicionar en dos campos. Dos campos. Nos vamos a posicionar en dos campos opuestos, diferentes, con características particulares. Esta pregunta cardinal, principal, también lo podemos entender de otra forma. ¿El mundo existió desde siempre o fue creado? Claro, decir que el mundo existió desde siempre, estaríamos tomando la posición. Es la misma pregunta, pero formulada de otra forma. ¿El mundo existió desde siempre? Materia. ¿O fue creada? Entonces estaríamos por el campo del espíritu. Muy bien, entonces de acuerdo a la respuesta que va teniendo, vamos tomando una posición. Tenemos el campo idealista, que habla que Platón es un filósofo muy destacado de este campo, que habla que la idea es el fundamento de todo. Y tenemos el campo materialista. Materialista. Muy bien, materialista. Muy bien. El idealismo o idealista, vamos a poner
Idealismo. Vamos a dictar el término, ¿ya? Idealismo. Materialismo. Movimiento. Vamos. Recuerda que la palabra ismo es movimiento, corriente. Así que vamos a poner en estos términos. Idealismo, materialismo. 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 Vamos a ir a ponerlo. Muy bien. ¿Qué plantea en el campo del idealismo? ¿Qué se plantea? Que lo primario viene a ser la idea, de ahí el nombre, ¿no? Lo primario viene a ser la idea. ¿Sí? Ahora, no solamente la idea va a ser entendida como el espíritu, esa cosa que no se puede percibir, o sino también como la conciencia, que también son, en filosofía son términos similares. Idea, espíritu. En cambio, el materialismo va a decir que el origen de todo, el fundamento de todo viene a ser la materia. Que lo primario es la materia, señala este campo. Muy bien. En el idealismo plantea, como la idea es lo fundamental, lo primario, se dice que el mundo, la realidad, es eterna. La idea siempre va a estar ahí, por más que desaparezca, por más que mueran las personas, la idea siempre está quedando. Él plantea de que el mundo tiene un inicio y que también tiene un final. Claro, si tiene un inicio, tiene un final. En cambio, el materialismo, que asume que la materia siempre ha existido, o que el mundo siempre ha existido, plantea, ¿no? El mundo es eterno en el tiempo e infinito en el espacio. Eso es muy importante. ¿Sí? Son las dos posiciones, son los dos campos, y en este campo es donde aparecen los filósofos planteando las distintas teorías. Solamente vamos a ver algunas para un poco entender a qué se refiere este problema del ser, ¿no? Que es primero la materia y el espíritu. El objetivo del tema es comprender la concepción que se tiene de la realidad. O tienes una concepción idealista que crees que las ideas están por encima de la realidad, o crees que la realidad determina la idea. Es por eso que el materialismo también plantea que la conciencia o idea depende del hombre, ¿no? Depende del hombre. En cambio, el idealismo plantea de que la idea, la conciencia es independiente. Ahora te voy a mencionar unos ejemplos para que me puedas entender. Muy bien, vamos con la primera teoría. Vamos con el idealismo. Vamos con el idealismo objetivo. Es la primera teoría. Objetivo. Este lo va a plantear el filósofo Platón. Nos adelantamos antes de tocar a Platón más adelante. Platón. ¿De qué va a hablar Platón? Platón va a hablar de la existencia de dos mundos. Existencia de dos mundos. Platón habla de la existencia de dos mundos. O sea, mira, de dos mundos. Cosas alocadas, ¿no? Dos mundos. Habla de un mundo ideal y un mundo sensible. Ahí está. Un mundo ideal y un mundo sensible. Él decía que el mundo ideal, el mundo de las ideas, era el mundo perfecto. Era inamovible, inacabado, infinito. O sea, esas cositas que hacen perfecto, ¿no? Ahora te lo menciono. Las ideas es el mundo perfecto. Donde no se muere, donde no se pudren las cosas y todo eso. El mundo sensible viene a ser el mundo en el que vivimos. Platón, en el mundo que vivía Platón también. Es el mundo imperfecto. Imperfecto. Es el mundo donde la gente muere, sufre de hambre, es puro dolor. En cambio, en el mundo de las ideas no. Es como el paraíso, ¿no? Es un mundo, es un planteamiento idealista. ¿Sí? Unos ejemplos vienen a ser lo siguiente. Platón hablaba bastante de estas ideas. Hablaba bastante de caballos. Pero por decirlo, te pongo el ejemplo. Ahora, tratemos de pensar en una manzana. Una rica, jugosa manzana. Tratemos de pensar. ¿Sí? ¿Pensaste? ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Una manzana roja, bien pulidita. No una manzana chiquita, una manzana regular. Una manzana quizás con su tallito, esas manzanas que salen en dibujito. Claro, y te apuesto que si yo pregunto a la mayoría que ha pensado en la idea de manzana, va a tener la misma idea. Manzana roja,
más o menos grande, o sea, ¿y por qué todos pensamos eso? Platón diría, ¿por qué pensamos eso? Porque la idea existe, esa idea existe por sí sola y todos lo vamos a coger. Entonces por ahí Platón también decía de que el mundo sensible es una copia del mundo de las ideas. Por decirlo, todos los hombres o bueno, todas las personas, todos los estudiantes que quieren ser un gran profesional. Muy bien, ese es lo ideal. ¿Todos llegaremos a ser un gran profesional? No todos, pero ese es el ideal, ese es el que nos mueve. ¿Sí? Todos queremos ser un hombre perfecto, un hombre con valores. Entonces, siempre tenemos un perfecto. Y claro, un ejemplo sería Dios, un ejemplo así, pequeño rasgo. Dios sería el modelo de hombre, el modelo, Jesús sería el modelo de hombre. Todo un hombre perfecto, que no muere, con valores, con principios, sería un hombre perfecto, ¿no? Entonces, Platón hablaba de estas cositas, del mundo de la existencia de dos mundos y que el mundo sensible depende de las ideas. Era una sombra imperfecta. Si yo te decía, piensa en un caballo, quizá vas a pensar en un hermoso caballo rocinante, color blanco, cabello lacio, pero no un caballo chato, un caballo tuerto. Nunca vas a pensar eso, siempre vas a pensar en cosas ideales, cosas perfectas. Esas cosas perfectas le llamaba ideas. Muy bien, chicos, espero que se entiendan. Muy bien, siguiente postulado tenemos al idealismo. Si ¿Por qué le llamaba Platón objetivo? Porque decía que las ideas viven independientemente del hombre, ¿no? Del ser humano. Este es el idealismo subjetivo. Acá el filósofo que nos va a acompañar será Berkeley. Berkeley. Él vive en la época del siglo XVII, donde la física está teniendo un avance, y es en esa época donde, si la física se está desarrollando, ¿qué estudia la física? La naturaleza, los movimientos, entonces está estudiando cosas concretas. El idealismo habla de cosas subjetivas, entonces Berkeley va a desarrollar una filosofía llamado filosofía inmaterial, va a estar en contra del materialismo, y ahora te explico por qué. Una filosofía inmaterial. Desarrolla una filosofía inmaterial. ¿Sí? ¿Qué significa una filosofía inmaterial? Él se opone a esas ideas de materia, que la realidad está compuesta de materia. No, dice, no, eso no es correcto. Claro, es que el materialismo lo que hace es que las personas se vuelvan ateas. ¿Sí? Las personas se vuelven ateas porque creen en cosas materiales y dejan las cosas subjetivas. Ahora, un prejuicio que ha llegado a todos los ateos es que piensan que los ateos no creen en nada. Bueno, eso es incorrecto, ya. No es que los ateos no creen en nada. Eso es incorrecto. Sí creen en él mismo, creen en la ciencia. Claro, pero es un prejuicio que ha desarrollado el campo del idealismo para desprestigiar, y quizás con Berkeley se haya iniciado. La filosofía inmaterial trata de demostrar que lo que vemos no es materia. Eh, él decía, las cosas, ¿qué es lo que podemos percibir ahora? Bueno, podemos ver, ¿qué existe? Una pizarra, ¿qué más? Una pared, un reloj. Él decía, muy bien, esas cosas que podemos observar no es materia. ¿No es materia? No, son cosas, decía. Existe la pizarra, el reloj, la pared. Pero tú te preguntarás, pero si son cosas, son materia. Para Berkeley, no es lo mismo las cosas que materia. Y te lo demuestra de la siguiente forma. Y te dice, ¿qué es lo que tú puedes percibir de la pizarra, del reloj, de la pared? Bueno, la pizarra. ¿Qué es lo que puedes percibir? El color, ¿no? A ver, te pregunta primero, ¿por qué dices que existe la pizarra? Y tú dirás, bueno, existe porque lo veo. Y te va a preguntar, a ver, ¿y qué es lo que ves? Bueno, yo veo un color blanco, ¿no? Puedo tocarlo, es duro, es liso. Y Berkeley te dirá, ya, muy bien. ¿Y qué pasaría si le quitamos esas cosas? Lo blanco, lo liso, lo duro. Bueno, si le quitas todas esas cualidades, ¿qué quedaría? Nada. Entonces Berkeley te dirá, ¿ves? Entonces, tú lo que me has dicho no me has hablado de materia en ningún momento, sino me has hablado de cualidades, de sensaciones.
Ah, entonces Berkeley te trata de agarrar por ahí. Sí, lo que existe son sensaciones. Ah, ya. Y claro, y si hablamos de sensaciones, es ¿quién produce las sensaciones? Ah, esas sensaciones existen porque alguien los está percibiendo, ¿no? La idea de liso, la idea de duro, alguien lo está percibiendo. Berkeley te va a decir, claro, tú lo estás percibiendo y por eso existe. ¿Por qué me dijiste que existía? Porque yo lo veo. Lo mismo. Ah, y claro, y tú dirás, pero ¿qué pasa si yo me retiro de este cuarto y dejo la pizarra sola? Ya no lo estoy viendo, entonces me dirías que la pizarra no existe. Berkeley te diría, no, la pizarra sí existe, pero yo no lo estoy viendo. Pero Berkeley te va a decir de que hay alguien superior que lo está viendo. Y por eso existe la pizarra. Ah, por ahí. Y de ahí va una de las ideas, ¿no? No hagas cosas malas porque Dios te está observando. Esos actos que tú dices que no lo ven, se están viendo. Ver que le desarrolla eso. El idealismo subjetivo, ¿no? Las cosas, lo voy a poner, lo que plantea. Las cosas existen porque alguien las percibe. Alguien las percibe. Muy bien. Esas son las dos teorías más importantes. En el materialismo vamos a encontrar, primera teoría, el materialismo mecánico. Materialismo mecánico o mecanicista. Mecanicista. El materialismo mecanicista. ¿Quién va a ser el filósofo que va a plantear esto? Va a ser Holbach. ¿Sí? Él lo que va a plantear es lo siguiente. Él va a decir, justo está viviendo una época donde, siglo XVI, siglo XVII, una época donde la física se está desarrollando y la física, junto con las ciencias que están haciendo, están empezando a explicar la naturaleza. Y él va a decir, efectivamente, la naturaleza es algo observable, es algo... No es, la naturaleza no es algo que está quieto, se está moviendo, entonces es materia, la materia, los átomos ahí. Él hablaba de eso, y que la naturaleza se mueve por leyes naturales. Él hablaba de leyes naturales. La materia se mueve por leyes físicas. Físicas, ¿no? El hecho de que yo mueva la pizarra, ¿de qué se debe? De que yo estoy haciendo, ¿no? De ahí las teorías, ¿no? La teoría de la tercera ley de Newton. Para toda acción hay una reacción, ¿no? ¿Por qué existe el movimiento? Porque yo lo estoy moviendo. ¿Sí? Muy bien, leyes físicas. Entonces, Holbach hablaba de eso, ¿no? Que todo está regido, la naturaleza es materia, la materia está en movimiento y que se rige por leyes físicas. Ya te comprobaba todo. Pero acá había un pequeño defecto. Esas leyes físicas no lo puedes aplicar a la sociedad, porque no es lo mismo. Y ahí es donde aparece la siguiente teoría, el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico. ¿Sí? ¿Quién va a desarrollar esta teoría? Karl Marx y Federico Engels. Ellos dos son los filósofos que van a proponer esta teoría. ¿Y de qué te hablaba? De lo que te decía. Sí, él también afirmaba, estos filósofos también afirmaban de que la naturaleza, la realidad se componía de cosas materiales, que todo era materia, que está compuesto de átomos y todo eso. Y efectivamente, sí, la realidad no es estática, se mueve, pero no por leyes físicas, decía. Ellos hablaban de las leyes dialécticas, hablaban de la ley dialéctica, hablaban de la dialéctica. De ahí el nombre, ¿no? Dialéctica. Dialéctica, que no siempre es lo mismo, que para ahí, en movimiento, en lucha. Y claro, para comprender la dialéctica tenemos que hablar de la ley que propuso. La ley de contrarios. La ley de contrarios. Dialéctica es este movimiento, pero movimientos entre qué? ¿En choque entre qué? Entre contrarios, entre opuestos.
Marx y Engels hablaban de que todo lo que vemos está compuesto de contradicción, todo hay contradicción. En el salón de clases tenemos niños y niñas, ¿no? Hay una contradicción ahí, hay opuestos, por decirlo. Hay opuestos en la sociedad, hay ricos, hay pobres, existe el blanco, existe el negro, profesor, alumno. Hay contrarios en todo lo que puedas percibir. Ah, ya, entonces hay países desarrollados y hay países subdesarrollados. Y que dentro de esos opuestos hay una dinámica especial que hace que esto, se tenga movimiento, tenga sentido. ¿Qué está pasando? Entonces el materialismo dialéctico trata de explicar eso. La oposición, la lucha de trata de explicar que en el mundo existen opuestos y que estos opuestos tienen una relación dinámica, dialéctica, una relación dinámica. Estas son las teorías más importantes, chicos. El idealismo objetivo, el idealismo subjetivo, el materialismo mecanicista y el materialismo dialéctico. Muy bien, chicos. Ahora, para terminar, lo que te decía al inicio, la idea de ontología es entender cuál es la forma de pensamiento, qué forma de pensamiento tienes. Y claro, profesor, tú dirás, profesor, pero yo no asumo ninguna de esas dos posiciones. Es que lo que sucede es que esto no se dice. Esto se ve en la práctica. Esto se ve en la práctica. Ay, me estaba olvidando un ratito ya. El materialismo dialéctico trata de aplicar estas leyes a la sociedad, ¿no? Y una de las cosas que planteaba era lo siguiente, ¿no? La frase de Marx, ¿no? Lo que decía, no es la conciencia social lo que determina tu ser social. Claro, no es que una persona piensa en bien y hace el bien. No, así no funciona. Es la relación social, la interacción entre la sociedad, lo que hace que esa idea brote en tu cabeza. ¿Sí? Es la relación social lo que determina tu conciencia social. Es decir, te explico un ejemplo para cerrar este tema. Cuando una persona es desconfiada, ¿por qué es desconfiada? Porque ella no le cuenta sus cosas a las demás personas. Ah, porque esta persona en su interacción social le han fallado. Quizás se le ha contado un secreto, quizás ha hecho o bueno, le ocultó el secreto a alguien, pero le ha fallado, la otra persona lo termina traicionando. Entonces, ¿qué está pasando? Claro, el hecho de que una persona lo haya fallado hace que su cabeza sea desconfiada. No es que nace con la idea de desconfiada, ¿no? O el hecho de que las mujeres mayormente lo que digan es, todos los hombres son iguales. ¿Todos los hombres son iguales? No, sino que es en esta mujer lo que ha sucedido, quizás en la interacción social que ha habido, le han fallado y ha dicho, muy bien. Entonces, ¿ves? Una de las leyes también que habla Marx, una de las cosas que habla, es eso, ¿no? Es la relación social, lo que determina tu conciencia social. Son esas ideas. Muy bien, chicos, dialéctica. Muy bien, lo que te decía, la idea del tema es entender cuáles son las concepciones del mundo. Acá le he puesto. ¿Qué significa concepción del mundo? Es cómo tú entiendes el mundo, cómo se entiende. Generalizando, existen dos formas de entender el mundo. Científicamente, con argumentos, o metafísica, idealmente. ¿Crees que las cosas te pasan de suerte? ¿Crees que las cosas te pasan porque tú eres el personaje principal de este destino? O sea, hay dos posiciones diferentes. Esta que viene a ser la posición científica o también llamado la posición materialista dialéctica. O si no, también llamado la concepción científica del mundo, ¿no? Una concepción científica. Acá sería la concepción, sería el pensamiento metafísico, sino también el pensamiento ideal, subjetivo, como lo quiera ver. Subjetivo. Claro, estas dos formas, concepción significa la forma como tú entiendes el mundo. La gente no te va a decir, no, yo soy materialista, yo soy idealista. Hay veces no lo dicen, pero en la práctica se puede ver qué es esta persona. Por decirlo, si una persona piensa, aunque digan que no es subjetiva, cuando una persona piensa que la realidad es de forma estática, es una persona metafísica, ¿sí? En cambio, el científico piensa que la realidad es de forma dinámica, se mueve. Por decirlo, un ejemplo sería un estudiante.
Un estudiante, todos los años en el colegio, le va mal, queda último puesto. Y él dice, cuando termina el quinto secundario, dice, no, ¿para qué voy a estudiar si siempre he sido malo en los estudios? ¿Qué piensa? ¿Piensa que la realidad es estática? ¿Así funciona el mundo? Que no puedes decir que ahora sí voy a estudiar, que las cosas ya gané experiencia y ahora sí las cosas van a cambiar. Claro, el hecho de que una persona piensa que las cosas, no, que las cosas son así, es una persona subjetiva. Es una persona que piensa que el mundo no se mueve, que ya está determinado. En cambio, una persona que tiene el conocimiento científico ve que la vida es dinámica, ¿no? Por decirlo, una persona cuando le dice, oye, ¿por qué no haces tal cosa para salir de la pobreza? No, en el mundo siempre ha habido ricos y pobres, ¿no? A mí me tocó ser pobre. No es una forma de pensar subjetivo, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. En cambio, la otra forma de pensar es más dinámico, ¿no? Muy bien, hay que luchar por nuestros sueños, hay que seguir adelante. Muy bien, otra forma de entender que el mundo o las personas caen en este pensamiento subjetivo viene a ser cuando entienden que la realidad, cuando entienden las cosas de la realidad de forma aislada. ¿Qué sería eso? Un ejemplo sería cuando una señorita, ¿no? Las señoritas que se cuidan, comen cosas dietéticas, pero su mamá le dice, no, que tienes que comer menestra, alimentarte, vitaminas, todo eso. La señorita diría, no, ¿para qué igual? ¿Qué te preocupas tú? Si igual es mi cuerpo. O sea, está viendo de forma aislada. Piensa que lo que le va a pasar a ella, si se enferma, no va a afectar a su familia. ¿Es cierto eso? ¿No es acaso que si se enferma va a ocasionar un gasto en la familia, preocupación en la familia? Claro, entonces aquellas personas que entienden la realidad de forma aislada es, es, es una persona subjetiva, nuevamente es una persona que no concibe la realidad de forma científica. Claro, en cambio cuando tú dices, sí, pues no lo puedo hacer porque afecta a mi familia, pues, estás viendo que la realidad se interconecta. Otro ejemplo, para ir terminando, sería eh, lo que sucede ahora. Mira, un problema de salud ha afectado a todas las actividades económicas. Claro, no, eso lo sabemos porque tenemos un pensamiento científico, ¿no? Claro, las cosas que suceden afectan a los demás. La realidad está interconectada, nada pasa aislado. ¿Sí? Claro, el hecho que digan los que dijeron que no, lo que no es un tema de salud, es un tema de millonarios, es un tema que compete a todos, ¿no? La realidad está interconectada, dependemos. O aquellos alumnos que dicen, ¿no? Cuando en el salón de clases hacen bulla y ellos dicen, no, pero déjame, pues, yo estoy haciendo bulla yo solo. No se da cuenta que el hacer bulla distrae a sus compañeros, distrae al profesor y no deja llevar a cabo una clase. Entonces también, ¿no? Es una persona que dice que las cosas suceden de forma aislada, no, que yo soy yo, déjame hacer. Es una persona subjetiva, ¿sí? Y claro, ¿cuál es el problema de esta persona subjetiva? Que cuando mata su burbuja de aire, lo haces pisar en tierra. Y como él no piensa de esta forma, uy, cae. Es igual, ¿no? Cuando una chica se ilusiona, ¿por qué sufre? ¿Por qué sufre más? Porque muchas veces con las personas que ha estado, se ha construido un mundo, no se ha construido casarse, vivir en tal lugar. Claro, pero si termina, todo ese mundo ideal se cae. Esas personas subjetivas muchas veces caen mal, porque la realidad es muy distinta a como ellas la perciben. Muy bien, chicos. El tema ha sido ontología, ha sido un poco lleno de conceptos, pero igual, repasa y cualquier cosa, estamos para ayudarte. Así que, muy bien, chicos, hasta la próxima. Cuídense, estudien.